Cordial saludo estudiantes del curso, entonces vamos a mirar una pequeña ayuda para poder resolver el ejercicio 3 del estudiante 2 correspondiente a trabajo, potencia y energía. En la situación planteada vemos que tenemos el vector fuerza, un vector fuerza que está representado en términos de sus vectores unitarios. En particular es una fuerza representada en dos dimensiones, x, y, donde y j representan los vectores unitarios para x y y respectivamente. Tenemos que determinar la magnitud del vector. Recuerden que la magnitud de un vector pues se determina como la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. ¿De acuerdo? Es una fórmula estándar que no se nos debe olvidar. También se nos solicita que debemos determinar en particular la distancia recorrida. En ese caso, pues como pueden ver en el enunciado, se nos está facilitando el vector desplazamiento, pero dado en términos de sus vectores unitarios, al igual que la fuerza en dos dimensiones. Entonces la distancia, cuando dicen distancia, pues también nos están diciendo que determine la magnitud. En este caso, pues como pueden ver, serían la raíz cuadrada de la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado de ese desplazamiento. Noten que cuando hablamos siempre en magnitud, la estructura del cálculo para poder determinar esa magnitud es igual. Finalmente, pues nos piden determinar el trabajo que realiza Carlos sobre la caja, ¿cierto? Entonces hay dos expresiones para trabajo, las cuales son válidas y se utilizan pues según la información que yo conozca. Entonces dice que la primera expresión o expresión 1 sería la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores fuerza y desplazamiento. Y la otra magnitud es expresarlo como el producto punto, donde el producto punto en dos dimensiones se define como f sub x por s sub x, es decir, las componentes en x de la fuerza y el desplazamiento más el producto de las componentes en y de la fuerza y el desplazamiento. Entonces, la idea es que ustedes pues analicen cuál de las dos expresiones, según los datos que tengo en este ejercicio, pueden utilizar o cuál es con la cual pueden determinar el ejercicio. Finalmente, deben de calcular el ángulo que forman esos dos vectores. Entonces, para ello, aplicando transitividad, teniendo en cuenta que las expresiones 1 y 2 determinan la misma cantidad física que es el trabajo, yo puedo igualar esas dos expresiones, ¿cierto? Es decir, la expresión 1 y la expresión 2. Para ser más explícito, yo lo que igualo son los lados derechos de esas dos expresiones y tengo una forma para poder determinar ese ángulo. Tengan en cuenta que esa última expresión, lo único que se desconoce es el coseno del ángulo. Ya lo otro sería aplicar un poco lo que son despejes de ecuaciones y resolver determinar el ángulo. Bueno, de esta manera pues ya termino esta pequeña ayuda para resolver el ejercicio. Espero que les haya sido de ayuda y hasta pronto.